Bueno, vamos a empezar con, hoy iniciamos la tercera unidad. Vamos a ver lo que es la actividad financiera, sus definiciones y las fases de la actividad financiera. Agustín, si me ayuda a leer la diapositiva. De acuerdo. Gracias. Actividad financiera del Estado. Concepto. El Estado debe cumplir funciones complejas para la realización de sus fines, tanto en lo referente a la selección de los objetivos, a las erogaciones, a la obtención de los medios para atenderlas, pecuniario o de especie, como la gestión o manejo de ellos, cuyo conjunto constituye la actividad financiera. El Estado realiza una actividad permanente que consiste en adquirir los medios económicos para la realización del gasto público y la prestación de sus servicios de acuerdo con las necesidades colectivas. Obviamente utiliza los medios personales, materiales y jurídicos para lograr el cumplimiento de sus fines. El autor Raúl Chicas Hernández indica que la actividad que el Estado realiza para recaudar y administrar el dinero que se invertirá en el cumplimiento de sus fines y sostenimiento económico de sus organismos se le denomina actividad financiera del Estado, la cual tiene principal importancia dentro del Estado moderno, porque es por medio de ella que esta realiza sus actividades que de ella no miro. Que le permite la administración y erogación del dinero, el cual cumplirá sus fines. Usted en lo que acaba de leer, deme su opinión, ¿qué es la actividad financiera del Estado? Prácticamente es toda la dinámica que tiene que generar con el objetivo de cumplir sus fines. Ahí habla de la recaudación. Y que tiene que hacerlo ya sea por medios pecuniarios o de otra especie. Y parece que con eso se tiene que cubrir el gasto público. O sea que todo ese quehacer, dice Raúl Chicas Hernández, que se le denomina actividad financiera del Estado. Es como para garantizar su autosostenibilidad. Muy bien. Una pregunta, porque al menos a mí me da como nostalgia y tristeza que yo hable y tal vez ni me ponen atención, no me entienden y no preguntan ni dicen. Entonces, yo les dije qué significaba erogaciones en más de una clase. ¿Qué son erogaciones? Erogación no son la salida de Son las salidas. los recursos financieros. Son las salidas de dinero, o sea, lo que el Estado le da a las instituciones para que satisfagan las necesidades o cubran los servicios públicos. No se van a extrañar tipo de estas preguntas. ¿Por qué? Porque la clase no solo es de copiar y pegar lo que se dice en las diapositivas en un examen. También es cuestión de que explique qué son las erogaciones, cómo se pueden dar o por qué se dan. Cuestiones que hemos discutido y hablado en clase. Entonces, es bonito que tal vez la mayoría, algunos es primera vez que se conectan, otros que a veces solo hay de 18, solo hay 10, 5. Entonces, los que han estado constantes en las clases, pues no van a estar extrañados con preguntas, ¿y esa de dónde se la sacó si no está en las diapositivas? Entonces, para que ustedes vean también
de que es importante estar dentro de una clase. ¿Por qué? Porque para el día del examen pueden leer todas las diapositivas. El problema es de que si a veces no entienden lo que explicamos, lo que es en sí, a la larga, pues el que está perdiendo es el estudiante, porque miren, derecho financiero es importante. Y ahorita se me acaba de ocurrir algo. Yo no sé si se les había dicho a ustedes, pero el director financiero de la municipalidad es un magíster, es la eminencia andando el señor. Entonces lo voy a convocar para que esté con nosotros los que expongan la ley de la Contraloría de Cuentas y la ley orgánica del presupuesto. Y él mismo me ayude a hacerle las preguntas a esos dos grupitos, porque ese señor se sabe de todas, la ley de la Contraloría de Cuentas y la ley orgánica del presupuesto. O sea, tienen dos situaciones, esos dos grupitos que les tocó eso. Y voy a ver si averiguo con alguien de la ley de superintendencias de administración tributaria o cualquiera para que esté también ese día en mi clase y me ayude también a preguntar sobre lo que ustedes vayan a exponer. La actividad financiera del Estado es en sí, lo dice la palabra, es una actividad que necesita ver de dónde genera ingresos, dinero. ¿Para qué? Para poder cubrir las necesidades que tenga cada tipo de institución que esté necesitada. Aquí la base fundamental en nuestro estado es el organismo ejecutivo, porque en él están los ministerios, están las secretarías y no saben cuánto es de importante las secretarías. Por ejemplo, la secretaría ahorita, y no es porque lo quiera presumir, pero por ejemplo, la municipalidad de Mataquescuintla tiene a nivel departamental el primer lugar en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. ¿Y cuál es la función de esta secretaría? Dice, coordina junto con los consejos de desarrollo urbano y rural, los sistemas regionales y departamentales, la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de desarrollo y otros que le asigne el presidente de la República. Mataquescuintla ya presentó sus proyectos para que pueda desarrollar el siguiente año. Fue el primer municipio a nivel departamental, inclusive que llevó a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Gracias, por ejemplo, que es un excelente de informática, Josué Bonilla, y insertó toda la información que pide la Secretaría con todos los requisitos que tienen que llevar los proyectos en la información. Entonces, este muchacho estuvo trabajando día, noche, desvelándose para que Mataquescuintla ya esté en esa función. ¿Y qué significa? Que tienen que hacer el estudio de esos proyectos que van a realizar para hacer el presupuesto y los puedan ejecutar, libre de los que ha hecho por administración el alcalde. O sea, yo les ponía el ejemplo de la calle pavimentada de Cantón Barrios, $500,000 por administración. La calle pavimentada del difunto Palal hasta el Acerrín por administración. ¿Qué quiere decir? Que son a través de las recaudaciones y de los impuestos que aquí se generan en el municipio, que cada uno de nosotros contribuimos en comprar nuestro boleto de ornato, en pagar el servicio del agua, en pagar el YUSI. Entonces son, por ejemplo, ahorita se está generando que todos los microbuses, todos los mototaxis tienen que llegar a pagar su solvencia, son 25 quetzales, su 100 despertaje, libre de lo que tienen que pagar mensualmente por circular dentro del municipio. Son impuestos que generan, y bien administrados se puede realizar proyectos por administración sin necesidad de ir al Consejo Departamental de Desarrollo y que ellos ayuden a la municipalidad para realizar este tipo de proyectos. Entonces, bien administrados los recursos, se puede dar para satisfacer y cubrir los servicios
que sean necesarios para satisfacer, y especialmente la actividad financiera del Estado, es satisfacer el bien común, el cual está establecido en nuestra Constitución Política de la República. Amairani, lea esa diapositiva y de una vez va punteando, analizando cada palabra que va a leer, porque luego me explica los 2 párrafos que están ahí. ¿Está bien, Lick? Por otra parte, el autor mexicano Francisco de la Garza señala que la actividad financiera del Estado es la autoridad financiera que el Estado realiza. Consiste en administrar el patrimonio para determinar y recaudar los tributos para conocer, destinar e invertir las sumas integradas, desintegrándose de todas las demás en que no constituyen un fin en sí mismo. O sea que no atiende directamente a la satisfacción de una necesidad de la colectividad, sino que cumple una función instrumental de fundamental importancia, siendo su normal desenvolvimiento una condición indispensable para el desarrollo de todas las restantes actividades. Finalmente, puede resumirse la actividad financiera del Estado como la acción que está realizada por medio de uno de sus organismos que tiene por objeto la obtención, administración y gasto de los recursos o medios económicos necesarios para el sostenimiento de sus organismos y realización a sus fines, que se traducen en la prestación de los servicios públicos, entre los que se pueden indicar la educación, la salud, vivienda, seguridad, administración de justicia, entre otros, los cuales solo podrá realizar si tiene los recursos o medios económicos necesarios. Bueno, yo entiendo que en el primer párrafo, pues, que dice, ¿verdad?, que la autoridad financiera que el Estado realiza consiste en administrar el patrimonio. Este ente encargado de administrar el patrimonio es el Ministerio de Finanzas Públicas, que es el encargado de despachar, desembolsar todo el presupuesto a cada una de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Estado, tanto secretarías, organismo ejecutivo, ministerios, municipalidades, y esta misma dice que lo hace directamente para la satisfacción de una necesidad de la colectividad. Hablamos de la colectividad, hablamos de en sí, de todos, ¿verdad? Que todos tengan la misma cumplimiento, tengan el mismo cumplimiento y que tengan el mismo derecho de satisfacer las necesidades con el presupuesto que se le da a cada entidad. Y según el siguiente párrafo, este mismo, ¿verdad? Que es el ente encargado de dar cada una del desembolso, es para educación, salud, vivienda, seguridad, teniendo en cuenta que hoy en día se está priorizando más a la salud. Eso entendí. ¿Cuántos puntos le debo? Porque yo me acuerdo que le asigné varios puntos. ¿Verdad? Sí, 2 puntos. 2 puntos, o sea que el parcial es sobre, te había dicho, serían sobre 13, ahora serían sobre 12. Ah, gracias, Lick. Ahí los apunto y me los reclama, por favor. Vaya, Lick. Muy bien, y espero que, no sé qué ley le tocó, pero si viene el Lick Érico Valle, entonces ojalá y me la sature a preguntas. Ay, no, es la ley monetaria. Muy bien, o sea, ¿sabe por qué me da esa satisfacción y le digo darle puntos? Porque ha estado en las clases, ha definido, todo nos lleva a lo mismo, a Mayrani, o sea, hemos visto, empezamos que eran las finanzas públicas, que era el derecho financiero, ahorita vamos por su actividad financiera, que a qué se dedica, de dónde va a obtener los recursos, porque como aquí bien lo dice no se atiende directamente a la necesidad, a la satisfacción de una necesidad colectiva, sino que cumple una función instrumental, fundamental, importancia. ¿Por qué? Porque la actividad financiera sí, no es de satisfacer las necesidades colectivas, sino que la actividad financiera es la organización, es la estructura, cómo poder obtener esos
esos ingresos para así sí poder satisfacer una necesidad colectiva, pero como usted bien lo decía, a través de sus organismos, a través de los ministerios, a través de las secretarías, a través de las instituciones, de las entidades autónomas. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos, qué bien nos satisface a nosotros. ¿Por qué tiene que tener el gobierno le tiene que dar su mensualidad o darle el dinero para que pueda satisfacer qué tipo de necesidades nos va a satisfacer la universidad? Educación. La educación que es una fase primordial. Me da un poco de tristeza porque ayer que aproveché a ir a firmar el contrato estaba Wilfredo. Patojo, yo no quisiera que la universidad se quedara estática. Él ya no quiso incluir otra corte de derecho, pero no hay necesidad que tiene la idea de que para qué tantos abogados en Mataquescuintla, que se van a saturar. Siento yo que hay más de pedagogos, hay más licenciados en administración educativa que tienen más de 12 años, 13 años de estar funcionando esa carrera y nosotros iniciamos el 2018 y no hay presupuesto para otra carrera. La única forma para implementar otra carrera es de que el alcalde nos done. Sigue con esa idea, el alcalde no quiere donar. ¿Y quiénes son los perjudicados a la larga? Los jóvenes, porque hay jóvenes que no tienen para pagar una universidad privada de 500, 600 quetzales y es un privilegio entrar a la San Carlos para pagar nada más su matrícula de un 101 quetzal y poder estudiar y tener a los mejores docentes al pie del cañón impartiéndole los cursos a ustedes. Entonces es tristeza que Mataquescuintla se vuelva a quedar otra vez solo con una carrera universitaria porque él está que media vez no haya presupuesto, no asigna ninguna carrera para Mataquescuintla. Entonces, y que solo la única forma que se pueda reaperturar nuevamente otra carrera es de que el alcalde done una parte del edificio. Entonces ahí prácticamente, como les digo, se están perjudicando y dice que porque no hay presupuesto, que se abrió la carrera de criminología y solo para cubrir los 5 años para los docentes son más de 5 millones y que solo tiene 4, que a él no le gusta deberle a los docentes, aperturar carreras y que después no le paguen a los docentes, que tiene que tener el presupuesto para poderlo presentar a la universidad y que se lo apruebe. Entonces no sé qué vaya a pasar con la universidad y que definitivamente solo se queden con una carrera porque él ya decidió que solo saquemos a los estudiantes que están pendientes y que se queda cerrado derecho. William, lea la diapositiva y de ahí me la explica. Naturaleza jurídica. Actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado tiene en su gestión la obtención de riquezas, la administración de esa riqueza y por último, con esa riqueza, ir a la búsqueda de satisfacer necesidades de carácter general, colectivo o público. En esa compleja y singular actividad pretende el Estado ser el elemento regulador y ordenador de las injusticias socioeconómicas, a tal efecto que tiende a distribuir la riqueza en un afán de justicia social por vía de una justicia tributaria y una aplicación de tales principios. El origen del poder tributario se remonta al inicio de la civilización, ya que en los pueblos antiguos los ciudadanos ya pagaban tributos para el sostenimiento del Estado. El poder tributario del Estado, al imponer tributos a sus habitantes, fue arbitrario porque era para el sostenimiento de la clase poderosa o política de la época. Es decir, para las monarquías, creo que quería decir ahí, señores feudales y otros. Fue así como los pueblos empezaron a exigir que dichos tributos no fueran solamente para cubrir lujosos placeres, sino que también fueron invertidos en satisfactores de carácter social.
Según lo que yo entiendo, estamos hablando de la naturaleza jurídica de la actividad financiera, y la naturaleza jurídica es recaudar a través de los tributos. Y según la diapositiva también podemos ver que los tributos no nacieron como para beneficiar a la sociedad, sino en algún momento nacieron solo para beneficiar a la clase alta, a la clase poderosa. Más sin embargo, después han ido, en mi opinión, disfrazando de algo que beneficia a la desigualdad económica que menciona ahí, pero para mí que no es tan real, porque los tributos casi siempre afectan a la clase trabajadora. Y digamos que la actividad financiera del Estado pretende recaudar esas riquezas y esos tributos para después distribuirlas en fines sociales. Pero porque en la práctica sigue beneficiando a las clases que tienen el poder económico. Muy bien. Solamente el... Gracias, Will. Ante dicha actividad, dice, se dieron movimientos de carácter social conocidos como revoluciones ante la injusticia de la implementación de tributos a los ciudadanos. El ejemplo de movimientos que se dieron como reacción de ellos tenemos entre otros los siguientes: la Carta Magna en 1215. ¿Se acuerdan de la Carta Magna de Juan Sin Tierra? ¿Por qué? Porque Juan Sin Tierra se atribuía solo, él quería la tierra para él, tenía una carga de impuestos, tributos, inclusive quitaba, si alguien fallecía y no tenía a quien dejarle las posesiones, él las tomaba. La persona que se quería casar y no tenía dote no se podía casar. Entonces, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Juan Sin Tierra y hicieron, pero fue la clase poderosa la que hizo que disolviera esta Carta Magna de 1215, pero para favorecerlos a ella. Luego se dieron el buen pueblo de Virginia, en cuales estos se rebelaron también, pero solo este pueblo en contra de estos poderosos que hicieron que Juan firmara esta carta solo porque los beneficiaban a ellos. Entonces así fue como varias revoluciones, como la Revolución Inglesa, la independencia de los Estados Unidos, que está marcada, que también fueron las primeras constituciones, la Revolución Francesa de 1789, donde empezaron a nacer los derechos humanos con esta señora Rosen, que ella empezó a ver toda la magnitud de todas las injusticias que se hacían. Entonces empezaron también a declararse los derechos humanos con Ciro el Grande, también porque como iniciamos en el proceso histórico, eran batallones de guerra, los botines de guerras, cada pueblo conquistado llevaba tributos, llevaba riquezas, pero después ya no fue suficiente eso. Entonces, que empezaron a pedir y a saquearle al propio pueblo. Entonces, todo esto trae como consecuencias que desde el inicio, en épocas remotas, ya teníamos tributos, ya teníamos impuestos que no eran solo para beneficio del pueblo, sino que como estamos hasta ahorita y estamos en nuestros días que a veces solo son para favorecer a familias poderosas, lo mismo era en la historia y seguimos en la misma historia porque aquí en nuestro país de Guatemala se recaudan millones de ingresos de dinero y no es suficiente para llenar los bolsillos de los ejecutivos que nos representan y hacen malversación, corrupción y no invierten en lo que realmente deberían de hacer, cubrir las necesidades. Los movimientos antes mencionados dieron origen a que el Estado, a través de sus diferentes organismos, regularan su actividad financiera, es decir, establecieran una normativa que determinara, planificara, programara todo lo relativo al gasto público. Desde ahí vienen normativas, normas, planificar, hacer programas. La ley del presupuesto es hacer un programa de todo lo que se va a gastar durante un año, planificar.
¿Y qué pasa? La supervisión y órgano de control, la Contraloría, que tiene que supervisar todo que ese presupuesto se gaste como está y en la forma de vida que está especificado en cada presupuesto de cada institución que es presentado al Congreso de la República, al organismo ejecutivo. Luego el organismo ejecutivo lo manda al Congreso para que sea aprobado. Guatemala tiene como 5 o 6 años de tener el mismo presupuesto. Jamás lo amplían, jamás ponen más rubros para que haya más. Siempre pasan en discusión de primera, segunda lectura en el Congreso y como no llegan a ningún acuerdo y ya se llega el 2 de enero del otro año, se queda el mismo presupuesto. Así estamos en Guatemala. Y cuando ustedes investiguen, eso todavía les va a dar más tristeza de ver qué es el presupuesto, cómo está organizado, cómo está en sus etapas, en sus partidas y ver que definitivamente se puede hacer, pero no se quiere hacer. Para el desarrollo de la actividad financiera es necesaria una disposición legislativa que regule aspectos relacionados al presupuesto estatal y para efecto es el decreto número 101-97 del Congreso de la República. Contenido la ley orgánica del presupuesto y su reglamento. Es considerado un presupuesto de planificación y de política económica, así como de gestión de la administración fiscal del Estado y dentro de su objeto de dicha norma legal se encuentra el de normar los sistemas presupuestarios de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, con el objeto de realizar la programación, organización, coordinación, ejecución y control de la capacitación y uso de los recursos públicos del Estado. Ese es el objeto que tiene la ley del presupuesto. Tiene una contabilidad integrada gubernamental en el Ministerio de Finanzas Públicas. Aquí en la municipalidad también se llama contabilidad y llevan todo el tipo de contabilidad, ingresos y egresos que se dan en los gastos que se dan en la municipalidad. Está la tesorería, también el Ministerio de Finanzas Públicas tiene una tesorería y el crédito público. Es vergüenza que hasta existe el crédito público porque dice, existe el crédito público porque si los ingresos no son suficientes, hay necesidad que el país de Guatemala genere más préstamo. Y es una vergüenza que digan y que vamos a ir a prestar a otros países para que se puedan generar las necesidades y que se cubra el presupuesto, que se cubran los recursos, los gastos, viendo que aquí hay cómo poder y satisfacer y tener ingresos y esos mismos ingresos que se puedan distribuir equitativamente, pero no es suficiente. Mari, léase la diapositiva y me la explica. Fases de la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado se divide en 3 fases fundamentales, mismas que se describen a continuación. Recaudación y obtención de recursos. Tradicionalmente, el Estado ha obtenido recursos por medio de 3 grandes fuentes que son la explotación de su propio patrimonio, la imposición de tributos cuando actúa en uso de poder e imperio, el crédito público interno y externo. Para el tratadista Guillermo Cabanillas, al exponer lo relacionado a la recaudación, establece lo siguiente. Es la actividad por medio de la cual se realiza la cobranza de rentas públicas, se hace la percepción de pagos y por recaudar se entiende la acción de cobrar contribuciones, impuestos y otras rentas públicas. Pues como bien especifica acá la diapositiva, licenciada, es necesario, ¿verdad?, que el Estado, a través de su actividad financiera, se fundamente en estas 3 fases, ¿verdad? En primer lugar, tenemos la recaudación y obtención de recursos, que esa está dividida en la explotación de su propio patrimonio. Esto, me imagino yo que es cuando se generan ingresos al Estado a través de los recursos que existen dentro del país. Ajá. La imposición de tributos cuando actúa en uso de poder e imperio. Esto es cuando se nos cobran nuestros impuestos, ¿verdad, licenciada? Que todo eso va, ahí sí que por así decirlo, en términos comunes, a la caja del Estado, ¿verdad? Así es. El crédito público interno y externo, que estas son las deudas que el Estado toma. Puede ser
de la caja que hay del presupuesto que está en el país o bien fuera o en otros países, ¿verdad? Muy Ajá. bien. Entonces, esto es, ¿verdad? En lo que se divide la recaudación y obtención de recursos, licenciada. Y como bien, ¿verdad? El tratadista lo especifica ahí también, que la actividad por medio de estas actividades recauda y obtiene los recursos financieros del Estado. Muy bien. Ahí está su puntito, Mari, 14 sobre el parcial. Muy bien. Y la explotación propia de su patrimonio es, por ejemplo, Mineras, petroleras y todo eso, licenciado. Muy bien, Mari, la felicito. Imposición de los tributos cuando actúan en su poder. Imperio es de que tiene el poder de imponer. Yo les he mencionado siempre lo de las calcomanías, el impuesto sobre la renta, el IVA, los pequeños contribuyentes que tienen que pagar a la SAT. Hay un montón de impuestos que nosotros ni siquiera nos imaginamos, y los que van a exponer la Superintendencia de Administración Tributaria se van a dar cuenta que hasta existen procedimientos para que esta gente que esté morosa y no pague sus impuestos los pueden demandar a través de un juicio de cuentas. Entonces son imposiciones que el Estado da para la recaudación de tributos, para la recaudación de impuestos y poder generar sus propios ingresos y tener a la mano para poder satisfacer y asignar a cada institución lo que haya colocado en su presupuesto. Las políticas contempladas o establecen la obligación ciudadana de contribuir al gasto público. La obtención o recaudación de tributos es la fase fundamental de la actividad financiera del Estado, porque es primordial para que existan las demás. Nace de la necesidad del Estado de agenciarse de fondos para poder funcionar y cumplir con sus fines, motivos por el cual la mayoría de constituciones políticas contempla o establece la obligación ciudadana de contribuir al gasto público. Vayamos al artículo 135 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 135? Dice que establece deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. El inciso D, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Es nuestro deber, según el artículo 100. Dicen deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en las normas de la Constitución y leyes de la República, lo siguiente: servir y defender a la patria, el A. El B, cumplir, velar porque se cumpla la Constitución Política de la República. El C, trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos. Y el D, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Entonces, en una pregunta si les coloco, fundamente su respuesta, ¿dónde está establecido que nosotros como ciudadanos tenemos que contribuir al gasto público? ¿Y cómo contribuimos? Con pagar nuestros impuestos. La norma constitucional antes citada demuestra que el Estado, haciendo uso del imperio, establece el deber de todos los guatemaltecos de contribuir al gasto público, y para poder hacerle realidad la fase o función de recaudación, ha creado instituciones administrativas específicas que han venido realizando dicha función. Tal es el caso del Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Banco de Guatemala y el organismo ejecutivo. Don Ever, léase esa diapositiva y me la explica. Dice: gestión y administración de los recursos. Gestión es la acción o efecto de gestionar o administrar. Gestionar es procurar prácticamente valiéndose de las diligencias, trámites, visitas, intermediarios y otros medios de información o influencia eficaces al logro de algunas finalidades que suelen depender más o menos liberadamente de
4, la administración es la gestión, gobierno de los intereses o bienes, en especial de los públicos. En el campo de las actividades financieras del Estado, la administración de los recursos consiste en la programación, manejo y distribución de los fondos públicos, función que en Guatemala se realiza a través de Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente con las siguientes dependencias de dicho ministerio: Dirección de Técnica del Presupuesto, Dirección de Coordinación del Estado y la Tesorería Nacional. Bueno, en este caso creo que lo que podemos entender aquí es de que cuando ya se tienen el presupuesto y ya, o todos los ingresos ya reunidos, pues entonces, de qué manera es que lo vamos a echar a andar, ¿verdad? Para eso tiene que haber una planificación, ¿verdad? Un estudio específico para poderlos echar, para hacer funcionar más que todo, ¿verdad? Eso es de que dice que la gestión, cómo es que se va a planificar y hacer funcionar el presupuesto. Ves que dice que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, o sea que todas estas dependencias son las que planifican cómo es que vamos a distribuir el presupuesto y que se le dé una mejor administración, a ejecutar el presupuesto en las diferentes dependencias del Estado, ¿verdad? Así es, don Henry. Por ejemplo, dice que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia se encarga, entre una de sus funciones, elaborar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas los procedimientos más adecuados para lograr la coordinación y armonización de los planes y proyectos anuales. O sea que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia trabaja de la mano con el Ministerio de Finanzas, lleva los proyectos que han sido planteados y en base a eso pues generar el presupuesto para que se cumpla tal fin. Yo les decía, también les leía lo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Dice que ejercer la coordinación de las unidades ejecutoras a su cargo, así como velar por la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de desarrollo y otros que le asigne el presidente de la República. O sea, son dos secretarías que forman parte del organismo ejecutivo, que son entes encargadas, una de planificar, programar los proyectos y la otra encargada de coordinar y hacer ejecutar lo planificado o lo que fue presentado en la Secretaría de Planificación. ¿Y cómo lo hacen? A través del Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, la Dirección de Contabilidad del Estado y la Tesorería Municipal. Por eso es gestionar, administrar. Son estas entidades las que se encargan de manejar más que todo este tipo de ingresos o de administrar para que sean ejecutados los proyectos que tengan más impacto o que tengan más necesidad, además de los demás ministerios que siempre tienen que tener su presupuesto para cubrir la salud y educación. Licenciada, una pregunta. Diga. ¿Un ministerio le puede pedir prestado a otro? No, Mari. No. No, porque el de salud tiene que tener su presupuesto. Ahorita me imagino, por ejemplo, cuando se dio lo de la pandemia. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, porque se acuerdan que la pandemia iniciamos en marzo del 2019. Ellos ya tenían su presupuesto, Mari, para elaborarlo todo en el 2019. ¿Qué pasó? No tenían supuestamente para comprar camas, sábanas, todo lo que se necesitaba para todo el equipo oxígeno para cubrir las necesidades del COVID. ¿Qué tuvieron que hacer? Porque está, y me gusta, eso quisiera yo que a veces no se quedaran con las dudas y preguntaran, ¿qué pasó? No podían prestarle al de educación. ¿Qué hicieron? Tuvieron que hacer, reunirse
el Consejo de Ministros. ¿Quiénes lo integran? El Consejo de Ministros, los 14 ministerios presididos por el presidente y el vicepresidente de la República, y emitieron el acuerdo de calamidad en base a la ley de orden público. ¿Qué daban esta? La facultad para que el Ministerio de Salud, sin ningún requisito para cotizar, hacer los procedimientos de la ley de contrataciones del Estado y hacer lo de Guatecompras, ellos podían comprar oxígeno, todo lo que necesitaran para cubrir las necesidades. Fue una emergencia, no se tenía previsto en el presupuesto, entonces emitieron ese tipo de acuerdo para darle al Ministerio de Salud todas las facilidades, inclusive hay algunas cosas que donaron. Yo les dije siempre las vacunas, hay gente que daba para las camas, para instituciones de otro lado que vinieron y donaron, pero entre paréntesis emitieron ese tipo de acuerdo para ellos poder utilizar a su antojo, poder comprar, pero lastimosamente para beneficio de ellos y tenerlo en su bolsillo, porque los que se estaban hartando de todas esas malversaciones eran los diputados juntos con el presidente, porque ¿quién presenta el acuerdo ministerial? El Consejo de Ministros. ¿Y quién lo aprueba? El Congreso. Y no sé si se acuerdan, pero había una discusión últimamente a mediados del año pasado, en los últimos meses, que no se ponían de acuerdo que el Congreso para no sé qué tipo. ¿Por qué? Porque estaban negociando con el presidente cuánto de dinero les podía dar. O sea que los diputados junto con nuestro señor presidente son un par de chucos que entre los dos se sobornan, se miran qué se dan entre ellos. Inclusive dentro del Congreso hay diputados que son dueños de maquinaria, de empresas, de constructoras, y llegan a negociar. Mira, te vamos a apoyar para tal campaña al alcalde, pero me das tus proyectos. Hay diputados ahí que tienen más de 20, 30 años y jamás quieren salir de su minita de oro porque ahí tienen todo y hasta viven y van a morir ahí como diputados. Mientras tanto, mucha gente muriéndose de desnutrición, falta de empleo, falta de educación, mucho menos, no digamos, de salud. Gracias, Licenciada, licenciada. ¿Qué manda? para ampliarte un poquito más la duda de la yo creo que en otras ocasiones lo que han hecho es de que cuando antes de terminar el año y se les termina el presupuesto, como que piden una ampliación del presupuesto, ¿verdad? Tal como usted dice que lo tiene que aprobar el Congreso, ¿verdad? Si es tan importante la gestión que está haciendo, a veces se les amplían el presupuesto, dándoles y autorizándoles otro ingreso, ¿va? Pero a veces la mayoría de ministerios y eso casi que da vergüenza, ¿verdad? Que presupuesto, ahora habiendo tantas necesidades, se va, ¿verdad? Lo que no se gasta, ¿verdad? Así es, don Ed. Bueno, gracias, don Ed. Vicente me lee la última diapositiva y me da su explicación. Vicente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Vicente. No la escuché muy bien. Por favor de leer la diapositiva y me la explica. Va. Erogación o gasto. Erogar es repartir bienes o caudales y erogación es la acción o efecto de erogar. Debe añadirse además que se emplea esta voz como sinónimo de gasto, especialmente del Estado y corporaciones o establecimientos públicos y mercantiles. Para el tratadista Guillermo Cabanelas, al referirse al gasto, indica lo siguiente. Gasto es la acción de gastar y gastar es de emplear el dinero en adquirir bienes, en hacer bien, en ocupaciones y pasatiempos.
La erogación o gasto como fase de la actividad financiera del Estado es la fase en donde se emplean los recursos con que cuenta el Estado en la satisfacción de sus propias necesidades o en las de la comunidad. El Estado programa las necesidades que van a satisfacer el presupuesto, pues en este documento en el cual prevé los ingresos y egresos de un determinado periodo, que generalmente es cada año, aplicando lo que se conoce como principio de anualidad de conformidad con la ley orgánica del presupuesto. La ejecución o realización del mismo se hace por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto y la Tesorería Nacional, y como órgano organizador y contralor actúa la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Como bien lo mencionaba usted antes, la erogación es un gasto. Técnicamente se le llama así, y es la administración de los gastos para poder invertirlos en las necesidades tanto de las municipalidades o del Estado y de sus entidades, como para satisfacer las necesidades públicas. Esto quiere decir que lo utilizan tanto para pagar personal en las entidades para el funcionamiento de la administración pública, o asimismo en proyectos como lo mencionaban anteriormente, aunque a veces no se utilizan para eso y se deja de beneficiar a la gente. Así es. Gracias, Vicente. Se hace la erogación o gasto a través de la ley del presupuesto, a través del presupuesto de cada institución o entidad del Estado. Lo generan a través de la tesorería, la contabilidad del Estado, la tesorería. El Ministerio de Finanzas traslada este porcentaje a cada institución y ojo, un ente controlador y el órgano controlador que se tiene que dar a la tarea de fiscalizar cada ingreso y egreso y que esté debidamente justificado, la Contraloría General de Cuentas. Este es el órgano encargado de que lo que ha estado en los presupuestos en cada partida asignada se haya gastado en lo que tiene que gastarse y esté debidamente justificado. También, por ejemplo, en las municipalidades se les termina el presupuesto. Yo les he puesto el ejemplo de que ya no hay para cemento, que ya no hay para hierro, que ya no hay para útiles. Pueden ver en qué partida del presupuesto se puede prestar, pero esto no solo es que el tesorero va a agarrar este dinero y va a comprar el cemento. Tiene que solicitarlo al Consejo Municipal, dar las justificaciones, especificar qué pasó, que ya no hay en la partida, pero que urge colocar el cemento en tal parte porque se está haciendo un deslizamiento y se necesita que lleve bastante cemento. Lo tiene que justificar ante el Consejo, tiene que aprobarlo por unanimidad y realizar un punto de acta, el cual lo llevan aprobado a la tesorería. Ahí mismo hay un punto donde pide punto de aprobación del consejo, el punto, el acta, la fecha en la hora en que se aprobó ese punto para poder retirar ese dinero que hay en esa partida presupuestaria y poderlo comprar el cemento. Y ojo, sobre quién cae la responsabilidad si no se utilizó ese tipo de dinero para comprar el cemento. Sancionan al consejo, al alcalde y al tesorero. Si la Contraloría General de Cuentas viene y no está bien conformado o hay un soporte donde estén las evidencias que se hizo y se hicieron esos procedimientos y fue para eso. Y si no, pues hay sanción sobre ese tema. Bueno, mis queridos alumnos, finalizamos la clase el día de hoy y primero Dios nos miramos mañana, que es la última clase antes de que iniciemos los parciales. Entonces, los espero mañana. Muchas gracias, licenciada. Pues feliz noche, feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.
noche, Leida. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Wilson. Apareció Wilson, mucha. Ya me extrañaba, Leida. Ya bastante, Wilson. Qué bueno. Te tenés que integrar a un grupo porque hoy hice uno de un grupo, Wilson. Hay trabajo, licenciada. Sí, de trabajo. Te quedarías en el grupo donde Linda. está Vivi y Verónica, es el último. Si vas a seguir conmigo sería este, el 6, con Vivi, Verónica y vos, Wilson. Y Va. la ley del presupuesto. Está bien, licenciada, muchas gracias. Vaya, Wilson. Pase feliz noche. Igual, gracias.